Un hombre blanco, arrastrado por la corriente salvaje de un río desbordado, cree que la muerte lo reclama, hasta que una figura emerge entre el agua y la niebla, una mujer apache que lo arrastra a la orilla. No lo rescató por compasión, sino porque lo ha reclamado como suyo. El sol apenas se levantaba cuando decidí cruzar el río. Había pasado la noche en un claro, encendiendo una fogata débil para mantenerme caliente, y mi caballo relinchaba con impaciencia, presintiendo lo que yo mismo no quería aceptar. El cauce estaba embravecido. Las lluvias de los últimos días lo habían transformado en una bestia desatada. El agua, marrón y espesa, corría con una fuerza implacable, llevándose troncos, ramas, incluso rocas pequeñas en su furia. El sonido era ensordecedor, como un rugido constante que se clavaba en mis oídos, recordándome que estaba a punto de tentar a la muerte. Respiré hondo, intentando calmar el temblor en mis manos. No era la primera vez que cruzaba un río, pero algo en ese momento se sentía distinto, como si una sombra invisible me observara desde la otra orilla. Apreté las riendas, acaricié el cuello de mi caballo y le hablé en voz baja. «Tranquilo, viejo amigo. Si lo logramos tendremos descanso y pasto fresco». El animal bufó, inquieto, pero obedeció cuando lo impulsé hacia adelante. Sus cascos tocaron el agua helada y ambos estremecimos. El primer tramo parecía soportable. La corriente golpeaba fuerte, pero mientras avanzábamos con calma, pensé que quizá lo lograríamos. Entonces, el río mostró su verdadero rostro. Una ola repentina, como un brazo brutal, nos alcanzó de lado. Sentí el tirón de las riendas escapar de mis manos y en un segundo el caballo perdió pie. Intentó luchar contra la corriente, relinchando de puro terror, pero el agua lo arrastró hacia abajo con un poder imparable. Apenas tuve tiempo de gritar su nombre antes de que todo se volviera confusión. El frío fue lo primero que me atravesó como cuchillo. El agua se coló en mi boca, mis narices, mis oídos, y de pronto el mundo se volvió un remolino de espuma y barro. Pataleé desesperado intentando subir a la superficie, pero cada vez que mi cabeza emergía para tomar aire, otra ola me golpeaba y volvía a hundirme. Las botas pesadas como piedras tiraban de mí hacia abajo. La chaqueta empapada se convirtió en una cadena que me jalaba directo al fondo. Intenté soltarla, pero los dedos me temblaban, torpes, entumecidos por el frío. El corazón golpeaba en mi pecho. No sé si de miedo o de pura lucha por sobrevivir. Grité bajo el agua, un sonido inútil que se perdió en la corriente. La garganta ardía, los pulmones clamaban por oxígeno. El cielo se veía como un espejismo a través del agua turbia, una franja gris azulada que parecía inalcanzable. Por un instante comprendí que ese era mi final. Nadie sabría dónde quedaría mi cuerpo. Sería tragado por el río, arrastrado kilómetros hasta quedar atrapado entre piedras o ramas. Pensé en todo lo que dejaba atrás, en la soledad que había escogido y en cómo, al final, no quedaría ni una cruz que marcara mi paso por este mundo. Entonces, algo cambió. Sentí una presión en mi brazo, un tirón violento hacia arriba. Al principio creí que era otra rama arrastrada por la corriente, pero la fuerza era distinta. Firme, determinada, casi humana. Abrí los ojos bajo el agua y entre la bruma marrón del río creí ver una silueta. No supe si era real o un último espejismo antes de perder la conciencia. La superficie se abrió de golpe y tragué aire como un hombre renacido. Tosí. Escupí agua. Mi pecho ardía. Y apenas distinguí una figura oscura, firme, que me jalaba hacia la orilla. No tuve tiempo de preguntarme quién era. Solo me dejé arrastrar, sintiendo cómo la arena y las piedras bajo mi espalda reemplazaban al río que acababa de intentar devorarme. El mundo giraba. Mi visión se nublaba. Pero antes de perder del todo la conciencia, escuché un murmullo. No eran palabras claras, más bien un susurro en una lengua que no entendía. Sin embargo, algo en ese tono me heló la sangre. No era la voz de un salvador compasivo. Sonaba como el reclamo de alguien que había decidido que yo no moriría, pero tampoco volvería a ser libre. Y así terminó mi batalla con el río, creyendo que había escapado de la muerte, sin saber que había caído en manos de un destino aún más salvaje. El sonido del agua aún rugía en mis oídos cuando recobré un poco de conciencia. Tosía con violencia, escupiendo más barro que aire, y cada respiración me quemaba los pulmones como brasas encendidas. Sentía la piel erizada por el frío, los músculos agarrotados, y por un momento creí que seguía solo, tirado en la orilla como un despojo. Pero no lo estaba. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue una sombra erguida sobre mí. El sol, todavía bajo en el horizonte, me encandilaba, de modo que la figura se recortaba como una silueta oscura, poderosa. No hablaba, solo me observaba con una calma inquietante, como un cazador que contempla a su presa antes de decidir qué hacer con ella. Me froté los ojos tratando de enfocar.
Poco a poco, los detalles se revelaron. Era una mujer, alta, de postura firme, con trenzas largas que le caían sobre los hombros húmedos. Llevaba un vestido de pieles adornado con cuentas, mojado hasta las rodillas, señal de que había entrado al río para sacarme. En su cadera brillaba un cuchillo, y en su rostro se encendían unos ojos oscuros, penetrantes, que me estudiaban sin pestañear. Intenté incorporarme, pero apenas logré moverme. Cada músculo me dolía. Con voz ronca, apenas audible, balbuceé. Me salvaste. Ella inclinó la cabeza sin mostrar emoción. No había rastro de sonrisa ni de compasión en su mirada. Sus labios se movieron y de ellos salió una voz firme, clara, en un castellano marcado por su acento apache. No, no te salvé. Te reclamé. La frase me atravesó como un cuchillo helado. La miré incrédulo, pensando que había entendido mal. Pero ella repitió esta vez más cerca, arrodillándose a mi lado con una intensidad que me erizó la piel. Desde el río, eres mío. Tu vida ya no te pertenece. Quise protestar, pero el cuerpo no me respondía. Solo logré agitar la cabeza, empapado, temblando entre el miedo y la confusión. Ella me tocó el pecho con la palma de su mano, presionando justo donde mi corazón latía acelerado. Late porque yo lo quise. Si no, estarías flotando con los muertos. El tono era solemne, casi ritual. No sonaba a amenaza, ni tampoco a ternura. Sonaba a sentencia. Tragué saliva, intentando recuperar un poco de voz. Yo no entiendo. ¿Por qué? Ella no respondió de inmediato. Se limitó a observarme unos segundos más, como si buscara algo en mi rostro. Finalmente dijo, el río me habló. Me mostró tu rostro entre las aguas. Me dijo que no debías morir. La idea me heló aún más que la corriente que acababa de tragar. Una parte de mí quería reír de lo absurdo, pero la forma en que lo dijo, con esa seguridad implacable, me dejó sin aire. Era como si para ella no hubiera duda alguna. Mi vida ahora estaba entrelazada con la suya. Se levantó de un salto ágil y me tendió la mano. Dudé un instante, pero mis fuerzas eran tan pocas que no tuve elección. Tomé su mano, áspera y fuerte, y ella me levantó como si no pesara nada. Me tambaleé. Casi caí de nuevo, pero su brazo me sostuvo con firmeza. Sentí la humillación de depender de alguien, más aún de una desconocida que hablaba como si fuera dueña de mi destino. Pero lo que más me perturbaba no era mi debilidad, sino la certeza con la que me miraba, como si ya hubiera decidido que yo pertenecía a su mundo. Giró la cabeza hacia el bosque cercano, dándome la espalda. «Camina», ordenó. «Tus pasos ya no son tuyos, son míos». Me quedé quieto con el corazón retumbando, luchando entre la gratitud por estar vivo y el temor de haber caído en algo aún más incierto que la muerte en el río. Y mientras la seguía, tambaleante, sentía que cada paso me alejaba no solo de la orilla, sino de la vida que había conocido hasta ahora. No lo sabía en ese momento, pero mi destino había cambiado para siempre. Avanzaba tambaleante tras ella, sintiendo cada músculo arder por el esfuerzo. El suelo bajo mis botas estaba húmedo, cubierto de barro y hojas muertas, y mi ropa empapada pesaba como si cargara piedras atadas al cuerpo. Pero lo que más me pesaba no era la fatiga, sino la incertidumbre. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué me había salvado solo para hablarme como si fuera un objeto? Al fin, incapaz de callar más, reuní las pocas fuerzas que me quedaban y pregunté, ¿a dónde me llevas? Ella no se volvió. Su andar era seguro, como el de alguien que conoce cada árbol y cada sendero de la espesura. Apenas respondió con voz firme. «¿A dónde me perteneces?» Me detuve un instante atónito y la cuerda invisible del miedo me apretó el estómago. «Yo no. No te pertenezco», dije con un hilo de voz intentando sonar más fuerte de lo que realmente estaba. «Me salvaste, y lo agradezco, pero cada hombre decide su propio camino». Entonces ella se giró lentamente. Y por primera vez pude verla de frente, con el sol colándose entre las ramas y resaltando sus facciones. Era joven, aunque su mirada parecía más vieja que los años. Sus ojos, negros y profundos, me atravesaban como cuchillas. Avanzó hacia mí hasta quedar a unos pasos. Yo retrocedí instintivamente, pero mis piernas temblorosas no me llevaron lejos. «¿Tu propio camino?», repitió con un dejo de ironía. «Si el río te hubiera querido muerto, ahora estarías flotando río abajo con los peces». Pero no, el río habló. «Yo te vi en sus aguas, y ahora estás aquí, porque eres mío». Sus palabras cayeron sobre mí como un martillo. «No soy un animal para que me reclames», alcancé a decir, aunque la voz me traicionó con un temblor evidente. Ella no se inmutó. Extendió la mano y con un gesto brusco me tomó del mentón, obligándome a sostener su mirada. Su piel estaba tibia a pesar del agua helada que aún chorreaba de nuestras ropas. «No eres un animal», dijo con calma inquietante. «Pero sí eres un hombre que volvió a respirar porque yo lo decidí. No lo olvides».
Cada latido que tienes ahora me pertenece. Me soltó con un empujón leve, y yo tropecé hacia atrás, tragando saliva con el orgullo herido. Quise gritarle, quise huir, pero mis piernas apenas podían sostenerme. Ella lo sabía, y esa seguridad me hizo comprender algo terrible. No tenía opción. El silencio entre nosotros se llenó con el murmullo de los pájaros y el lejano rugido del río. Ella dio un paso atrás, se acomodó la trenza sobre el hombro y concluyó: «No lo entiendes ahora, pero lo harás». Se volvió y siguió caminando sin mirar atrás, obligándome a seguirla. Caminamos durante horas, o al menos así lo sentí. El bosque era espeso, lleno de sombras que se movían con el viento. A veces escuchaba crujidos de ramas, o veía figuras fugaces entre los árboles como si nos observaran. Y pronto comprendí que no estaba solo con ella. Desde la espesura, otros ojos nos vigilaban. Siluetas rápidas, arcos tensados, susurros en una lengua que no entendía. Y era la tribu. Y mi corazón se aceleró al pensar en cómo me recibirían. Al llegar a un claro, vi las primeras chozas de pieles, el humo de las hogueras ascendiendo al cielo, y niños que se escondían tras las faldas de sus madres al verme pasar. Los guerreros me miraban con recelo, algunos con abierta hostilidad. Uno de ellos, alto y con pintura en el rostro, se adelantó y señaló hacia mí con gesto duro. Habló en su idioma, rápido, con tono de reproche. Aunque no entendí las palabras, supe que discutía mi presencia. La mujer dio un paso al frente, levantando la mano en silencio. Sus palabras fueron cortas, firmes, como un decreto. Luego giró hacia mí, y en castellano me lanzó la sentencia que selló mi destino. Desde este día, ellos también sabrán. No eres un prisionero, no eres un huésped, eres mío. El murmullo de la tribu estalló a nuestro alrededor, mezcla de sorpresa y desaprobación. Yo, con el corazón en un puño, entendí que había entrado en un mundo del que quizá jamás podría escapar. El campamento estaba vivo. El humo de varias hogueras se alzaba hacia el cielo, llevando consigo el aroma a carne asada y hierbas quemadas. El murmullo de voces, el chasquido de ramas al romperse bajo los pies descalzos de los niños y el tintinear de cuentas y collares llenaban el aire como una sinfonía extraña para mí. Pero yo no escuchaba todo eso con curiosidad, sino con miedo. Cada mirada que se posaba sobre mí era como una flecha invisible. Mujeres me miraban desde las entradas de sus tipis, cuchicheando en un idioma que apenas comprendía. Niños se escondían detrás de las faldas de sus madres, con ojos tan grandes como asustados. Y los guerreros, ellos no ocultaban el desprecio. Mi salvadora caminaba unos pasos delante, firme, erguida, como si el campamento entero le perteneciera. Cada vez que alguien nos detenía, bastaba una palabra de ella para que retrocedieran. Yo me arrastraba detrás, con las piernas aún débiles, empapado y con la dignidad hecha trizas. De pronto, un hombre alto, de rostro pintado con franjas rojas y negras, nos bloqueó el paso. En su mano sostenía una lanza con punta de piedra. Sus ojos ardían con rabia. «¡Nau!», gritó en apache señalándome. Aunque no entendí las palabras, el tono lo decía todo. Era un desafío. Ella lo enfrentó sin vacilar. Se plantó frente a él, tan cerca que la punta de la lanza apenas rozaba el aire entre sus pechos. Respondió en su lengua cada sílaba lanzada como un golpe. Corta, clara, implacable. El hombre replicó, señalándome otra vez, casi escupiendo sus palabras. Yo entendí solo lo esencial. No me querían allí. Yo era un intruso, un enemigo, un hombre blanco en un campamento apache. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Imaginé mi final ahí mismo, atravesado por esa lanza, mi cuerpo arrojado al río como desperdicio. Pero entonces ella levantó la mano. Hizo un gesto seco, autoritario, y el guerrero, aunque con furia en el rostro, bajó la lanza lentamente. No estaba de acuerdo, pero tampoco se atrevía a desafiarla. Me giré hacia ella temblando. «¿Qué? ¿Qué dijiste?», pregunté en voz baja. Ella me miró por encima del hombro, sus ojos oscuros cargados de algo que no supe descifrar. Orgullo, desafío y quizá un poco de advertencia. «Les dije lo que ya sabes», susurró en castellano, «que eres mío, y nadie toca lo que es mío». Sus palabras me dejaron helado. No sabía si sentirme protegido o prisionero. Seguimos avanzando hasta que llegamos a una hoguera más grande en el centro del campamento. Varios ancianos estaban sentados allí, con plumas en el cabello y rostros curtidos por el sol y la sabiduría de los años. Al vernos, uno de ellos habló largo rato, su voz grave y pausada, como un río que nunca se detiene. Ella escuchó con respeto, pero cuando terminó, respondió con la misma fuerza con que había enfrentado al guerrero. Sus palabras eran más rápidas, cargadas de emoción. El anciano la interrumpió golpeando el suelo con su bastón, y yo supe que estaban discutiendo sobre mí. Las miradas se volvieron otra vez hacia mí. Un murmullo recorrió el círculo.
Algunos ancianos fruncieron el ceño, otros parecían pensativos. Yo sentí el sudor frío correr por mi espalda. Ella dio un paso adelante, señaló mi pecho y dijo algo que terminó con un golpe de voz, como un trueno. El silencio cayó de inmediato. Luego se volvió hacia mí y dijo en castellano con esa calma que era más aterradora que cualquier grito. Les dije que no soy su prisionero, ni su enemigo. Les dije que eres mío, y mientras respires bajo mi sombra vivirás. No supe qué responder. El campamento entero me rodeaba con miradas desconfiadas, algunas incluso llenas de odio. Y sin embargo, la única razón por la que mi corazón seguía latiendo era porque esa mujer apache, extraña y feroz, había decidido reclamarme como suyo. La hoguera crepitaba, y yo, sentado entre desconocidos, entendí que había cruzado una frontera invisible. El río casi me mata, pero lo que me esperaba en tierra firme era quizá un destino aún más peligroso. Los días siguientes fueron una prueba constante, no solo para mi cuerpo agotado, sino también para mi orgullo. Cada instante en el campamento apache me recordaba que estaba lejos de mi mundo, atrapado en costumbres que no entendía y bajo la mirada vigilante de la mujer que me había reclamado. Me dieron un rincón junto a una choza, con una manta áspera que apenas cubría mi cuerpo por las noches. El frío se me metía en los huesos y los susurros de los guerreros que hablaban de mí junto a las hogueras me mantenían despierto. No entendía sus palabras, pero el tono siempre era el mismo: desconfianza. El primer día intenté ayudar. Vi a los hombres reparar flechas y a las mujeres moler maíz, y pensé que quizá, si mostraba disposición, me aceptarían. Me acerqué a una joven que aplastaba granos en un metate y le tendí la mano tratando de sonreír. Ella me miró como si hubiera tocado fuego. Con un grito llamó a los suyos y en un instante varios niños corrieron a esconderse, mientras un guerrero se levantaba con el arco tensado. Yo levanté las manos de inmediato. ¡No! No quería, pero antes de que la flecha volara, ella apareció. Mi salvadora, con un gesto de su mano, detuvo al guerrero. Dijo algo en su lengua rápido y cortante. El hombre bajó el arco a regañadientes. Luego, ella me miró con dureza y dijo en castellano: «No toques lo que no entiendes». Tragué saliva y asentí, sintiéndome como un niño regañado. El segundo día intenté otra cosa: recoger leña. Caminé hacia el bosque cercano recogiendo ramas secas. No había avanzado mucho cuando escuché un silbido. Algo pasó rozando mi oreja y se clavó en el árbol frente a mí. Una flecha. Me quedé helado, temblando, mientras un joven apache emergía de entre los arbustos, con la cuerda del arco aún vibrando. Me señaló y dijo algo que no entendí, pero no necesitaba traducción. No me querían vagando libre. De nuevo, ella apareció. Siempre ella. Se interpuso entre nosotros, habló con voz dura y el joven bajó el arma con renuencia. Luego me tomó del brazo con fuerza, casi dolorosa, y me arrastró de regreso al campamento. «¿Quieres morir tan pronto?», me espetó. «Solo buscaba ayudar». «Aquí no ayudas», me cortó. «Aquí sobrevives. Y sobrevives porque yo lo digo». Su voz era un látigo, pero sus ojos, en ellos vi algo más. No era solo frialdad. Había una chispa de cuidado, casi de preocupación, que ella misma parecía odiar mostrar. El tercer día la situación cambió. Desperté con hambre y sed, apenas sosteniéndome en pie. Pensé que nadie me daría nada, pero al salir de la choza encontré frente a mí un cuenco con agua y un pedazo de pan de maíz. Lo tomé con manos temblorosas y al mirar alrededor la vi. Estaba a unos metros, observándome como quien alimenta a un lobo que aún puede morder. «¿Fuiste tú?», pregunté. Ella no respondió, solo giró el rostro y se marchó. Con cada día la tensión entre nosotros crecía. Ella me vigilaba, a veces con dureza insoportable, corrigiendo cada gesto, cada palabra, como si yo fuera un niño torpe. Pero otras veces encontraba sus ojos sobre mí en silencio, y había algo distinto en ellos, algo que no me atrevía a nombrar. Una tarde, mientras el sol caía y el campamento se teñía de rojo, me senté junto a la hoguera. Los guerreros hablaban en voz baja, lanzando miradas hacia mí. Yo me abrazaba a mí mismo, sintiéndome más solo que nunca. De pronto ella se sentó a mi lado. No dijo nada. Pasaron minutos en silencio hasta que murmuré: «¿Por qué yo? ¿Por qué no dejaste que el río me llevara?». Ella me miró de reojo y su respuesta fue sencilla, pero cargada de un peso que me atravesó. «Porque el río habló, y yo escucho al río». Después de eso se levantó y se fue, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche comprendí que no estaba allí por azar. Para ella mi vida tenía un propósito que yo aún no entendía. Y aunque parte de mí quería huir, otra parte empezaba a temer qué ocurriría si lo hacía. El aire cambió una mañana, cuando los pájaros dejaron de cantar. Era un silencio extraño, denso, que envolvía el bosque como una manta de advertencia.
Yo lo noté primero al despertar. El campamento entero estaba inquieto. Los guerreros afilaban sus flechas, las mujeres recogían a los niños y los apartaban de las hogueras, y los ancianos hablaban en voz baja, con el ceño fruncido. Pregunté qué ocurría, pero nadie me respondió. Solo ella, mi guardiana, mi dueña, me lanzó una mirada grave. «Los tuyos están cerca», dijo en castellano, con un tono que mezclaba reproche y amenaza. Mi corazón dio un vuelco. «¿Los míos?» «Hombres blancos», asintió. «Soldados, colonos, da igual. Vienen con fuego en las manos y rencor en los ojos». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La guerra entre colonos y apaches nunca había sido un secreto. Rumores de enfrentamientos, emboscadas y masacres viajaban de pueblo en pueblo como un eco de sangre. Ahora, ese eco había llegado hasta mí. A lo lejos, el rumor de cascos y voces se mezclaba con el viento. Me acerqué al límite del campamento intentando ver más allá de los árboles. No pasó mucho antes de distinguirlos. Un grupo de jinetes, uniformados algunos, otros con sombreros polvorientos y rifles colgando del hombro. Avanzaban en formación, lentos pero decididos, como una tormenta que nadie podía detener. Los niños lloraban, las mujeres se apresuraban a esconder las pocas pertenencias que tenían. Los guerreros apretaban los arcos, tensaban los músculos, esperando la señal para luchar. Yo estaba en medio, atrapado entre dos mundos. Uno de los ancianos me señaló con el bastón, hablando con fuerza en su lengua. Los demás lo miraron con aprobación. Aunque no entendí todo, capté lo suficiente. Me veían como un peligro, como un puente que podía traer desgracia. Ella se interpuso de inmediato. Alzó la voz firme, desafiante, y negó con la cabeza. Sus palabras eran rápidas, cortantes. Varias veces señaló mi pecho, como si mi vida estuviera siendo puesta en juicio frente a todos. Yo me quedé helado. Una parte de mí quería correr hacia los jinetes, gritarles, pedir ayuda, decirles que aún era uno de ellos. Pero otra parte más profunda sabía la verdad. Si me veían entre apaches, no me creerían inocente. Para ellos ya era un traidor. La tensión creció cuando uno de los soldados se adelantó a caballo, levantando la voz en inglés. Sus palabras eran claras, llenas de desprecio. «Salgan, salvajes. Sabemos que están ahí. Ríndanse o arderán con sus chozas». Los guerreros respondieron con un grito gutural, levantando las armas. El campamento entero se sacudió con la inminencia de la batalla. Me giré hacia ella desesperado. «Tienes que irte», le supliqué. «Si luchan, los matarán a todos». Ella me sostuvo la mirada, con la serenidad de alguien que ya había visto la muerte muchas veces. «El río me dio tu vida», dijo en voz baja, «pero yo daría la mía por los míos». Sus palabras me golpearon con fuerza. Ahí estaba la diferencia entre nosotros. Para mí la supervivencia era lo más importante. Para ella la lealtad al clan estaba por encima de todo. Los soldados comenzaron a avanzar, los rifles brillando bajo el sol. Los apaches se dispersaron en formación, rápidos como sombras, listos para defender lo que quedaba de su mundo. Y yo estaba dividido. Si corría hacia los soldados, tal vez me salvaría, pero los condenaría a todos ellos. Si me quedaba con los apaches, arriesgaba morir en una guerra que no era mía. Ella me tomó del brazo con esa fuerza que siempre me dejaba sin escape. «Quédate conmigo», susurró. «Si mueres, morirás como mío». El rugido de un disparo rompió el silencio del bosque. El humo de la pólvora llenó el aire y el caos estalló. En ese instante entendí que no había camino de regreso. El río no me había matado, pero ahora estaba atrapado en una tormenta de sangre y fuego, donde mi elección definiría no solo mi destino, sino también el de la mujer apache que me había reclamado. El primer disparo fue solo el inicio. En cuestión de segundos, el bosque entero se convirtió en un campo de guerra. El estruendo de los rifles se mezclaba con el silbido de las flechas. Los gritos de batalla de los apaches chocaban contra las órdenes de los soldados, y el aire se llenaba de humo, tierra y sangre. Yo me agaché instintivamente, cubriéndome tras un tronco caído. Mi corazón martillaba con tanta fuerza que sentía que ibas a estallar. No era guerrero, nunca lo había sido, pero allí estaba, atrapado en medio de una batalla que no me pertenecía. Ella apareció a mi lado, con el rostro endurecido, sosteniendo un arco que parecía casi una extensión de su propio cuerpo. Sus ojos azules, tan distintos a los míos, tan llenos de una fiereza salvaje, se clavaron en mí. «Levántate», ordenó. «Siéntete vivo». No supe qué responder. ¿Cómo podía sentirme vivo cuando cada sonido a mi alrededor era un recordatorio de que la muerte podía alcanzarme en cualquier momento? Un soldado apareció entre los árboles apuntando con su rifle directamente hacia nosotros. El instinto me hizo reaccionar antes de pensar. Empujé a la mujer hacia un lado y rodé por el suelo. El disparo resonó, astillando la corteza del tronco detrás de mí.
Ella, ágil como un relámpago, se levantó y disparó una flecha que atravesó el aire con precisión. El soldado cayó de su caballo con un grito ahogado. Me quedé helado. No era la primera vez que veía morir a un hombre, pero sí la primera en que me sentía parte de ello. Ella me miró jadeante como si hubiera esperado ver terror en mi rostro. Pero lo que halló fue otra cosa. Confusión. Ya no eres de ellos, me dijo, casi como un susurro, como si intentara convencerme tanto a mí como a ella misma. Ya no. Esas palabras fueron como un golpe en el pecho. ¿De verdad ya no era de los míos? ¿En qué momento había cruzado esa línea invisible? La batalla seguía rugiendo, pero dentro de mí había otra guerra, mucho más peligrosa. Si corría hacia los soldados, quizás podría gritar mi nombre. Recordarles que yo era uno de ellos, un colono, un hombre que no pertenecía a los apaches. Tal vez me dejarían vivir. Pero, ¿y si no? ¿Y si me tomaban como traidor, como aliado de aquellos que intentaban destruir? Miré a los apaches, hombres y mujeres luchando con todo lo que tenían, defendiendo no solo sus vidas, sino su tierra, su historia, su alma. Vi a niños escondidos detrás de las chozas, abrazando muñecos de trapo, con los ojos enormes por el miedo. Y en medio de todo estaba ella, firme, imparable, mirándome como si mi decisión pudiera cambiarlo todo. Un soldado gritó mi nombre. Reconocí la voz de un viejo conocido, alguien con quien había compartido bebida y risa en otro tiempo. Mi corazón se estremeció. Él me buscaba, me llamaba, como si aún pudiera rescatarme. Ella se tensó, apretando mi brazo con fuerza. No lo escuches, dijo casi con furia. Ellos nunca te aceptarán. Para ellos ya estás muerto. Sentí como las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Qué debía hacer? La guerra a mi alrededor era el espejo de mi alma. Dos fuerzas opuestas arrastrándome en direcciones contrarias. Mi pasado me llamaba, mi futuro me retenía. Mi sangre decía que era de los soldados, pero mi corazón estaba empezando a latir al ritmo de los tambores apaches. Entonces la vi sangrar. Una bala había rozado su brazo, arrancándole un grito ahogado. El dolor en su rostro me desgarró más que cualquier herida en mi propia piel. Sin pensar me lancé hacia ella cubriéndola con mi cuerpo, protegiéndola del fuego que caía alrededor. Fue en ese momento, con la pólvora llenando mis pulmones y el caos rugiendo en mis oídos, que lo supe con certeza. Mi dilema había terminado. No importaba que hubiera nacido entre colonos. No importaba que mi piel fuera diferente, o que mi nombre hubiera sido alguna vez pronunciado en tabernas lejanas. Ese día, bajo el humo y la sangre, tomé mi decisión. Me quedaba con ella, aunque significara ser enemigo de los míos. Aunque significara morir al amanecer, el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo encendido, como si hasta el firmamento quisiera reflejar la sangre derramada en aquel día. El bosque, antes refugio, era ahora un campo de sombras y humo. Los cuerpos de hombres y caballos yacían sobre la tierra, y el eco de los gritos de batalla se debilitaba poco a poco, reemplazado por un silencio lúgubre. Yo aún estaba con ella, protegiendo su herida. La bala había pasado de largo, pero el corte en su brazo era profundo. Mis manos temblaban mientras intentaba detener la sangre con un trozo de tela. Ella no se quejaba, solo me miraba con esa intensidad que me había marcado desde el primer momento en que me rescató del río. ¿Ves?, susurró con una sonrisa débil. No era mentira. Ahora eres mío. Mis labios se abrieron, pero no supe qué decir. Había tantas palabras dentro de mí, tantas cosas que quería confesar, pero ninguna parecía suficiente. Así que lo único que hice fue apretar más la venda y quedarme a su lado. A lo lejos, los soldados comenzaban a retirarse. Habían sufrido pérdidas, y aunque aún podían volver, por ahora el bosque era de los apaches. Los guerreros sobrevivientes se reunieron, algunos heridos, otros cansados, pero todos firmes. Sus rostros estaban endurecidos por la guerra, pero en sus ojos había algo más: respeto. Yo lo noté en la forma en que me miraban. No era uno de ellos, no tenía su sangre ni su lengua, pero había permanecido. No había corrido hacia los soldados. Me había quedado en el lado de la mujer que me había reclamado. Y eso, en su mundo, lo decía todo. Ella se incorporó con dificultad, apoyándose en mí. Su voz se alzó en su idioma, fuerte, clara, como un canto de victoria. Los demás respondieron con un grito de unidad que retumbó en el bosque. Yo no entendí las palabras, pero comprendí el mensaje. Sobrevivieron juntos, y eso bastaba. Pero mi destino no estaba escrito aún. Uno de los ancianos se me acercó, su rostro severo y cansado. Me observó de arriba abajo, y después habló con una calma solemne. Ella tradujo sus palabras para mí. Dice que el río te devolvió para un propósito, que hoy has sido probado y que elegiste tu camino. Mis manos se cerraron en puños. Era verdad, había elegido, pero aún me pesaba el recuerdo de mi gente. ¿Qué pensarían al verme del otro lado? ¿Me maldecirían como traidor?
¿Me borrarían de su memoria? Ella tomó mi rostro entre sus manos, obligándome a mirarla. Ellos no importan, dijo con firmeza. Aquí respiras, aquí sangras, aquí vives. Si me eliges, no habrá marcha atrás. La miré, y en ese instante supe que no había duda. La vida que conocí ya no existía. El río me había quitado todo, y al mismo tiempo me lo había dado de nuevo en ella. Me incliné y la besé, un gesto torpe pero sincero, bajo las miradas de su pueblo. Y aunque al principio sentí el peso de los ojos ajenos, pronto todo desapareció. Solo estábamos ella y yo, en un mundo donde las fronteras entre enemigos y amantes se desdibujaban. La noche cayó, y las hogueras se encendieron. Los apaches comenzaron a cantar, no solo por los que habían caído, sino también por los que habían sobrevivido. Yo me uní en silencio, tamborileando con las manos en mis rodillas. Sin conocer las palabras, pero siguiendo el ritmo, ella estaba a mi lado, su brazo vendado, apoyada contra mí. Sus ojos brillaban con un orgullo feroz. «Ya no eres el hombre del río», me dijo al oído. «Eres el hombre que elegí». Sentí que algo se cerraba dentro de mí. No era un final, sino un comienzo. Un destino nuevo, forjado no por la sangre que corría por mis venas, sino por la decisión que había tomado en el momento más oscuro. Y mientras el fuego iluminaba los rostros del campamento, comprendí la verdad. Casi muero en el río, pero en sus aguas renací. No como un colono, no como un soldado, sino como el hombre de una mujer apache.